Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Hoy es 23 de mayo y seguimos con la ética a Nicómaco en su libro segundo. Este libro trata, ¿no es cierto?, sobre la naturaleza de la virtud ética, que es, de hecho, lo que nos habíamos quedado en la última parte del libro 1. Recordemos que en el libro 1 habíamos visto el concepto de felicidad en Aristóteles. La felicidad, chiquillos, que es un concepto importantísimo, es un concepto que podríamos definir como psicológico, extraño, ¿no es cierto?, que pudiera venir de alguien que es un asiduo a las cosas biológicas, a las cosas exactas, ¿no es cierto?, como es Aristóteles, pero no, aquí nos habla, ¿no es cierto?, de lo que era la felicidad, y ahora nos va a hablar de la virtud ética, de la virtud ética. Antes de continuar, chicos, voy a decirles más o menos cómo vamos a tratar este libro. Por una parte, vamos a hablar sobre el concepto de ética y moral, porque es súper importante que antes de hablar de ética tomemos, ¿no es cierto?, de alguna manera estos conceptos de ética y moral y los tengamos muy en cuenta, porque también además tienen un desarrollo. ¿Sabían eso, chiquillos? Que tienen un desarrollo. Por lo tanto, vamos a partir por los conceptos de moral y ética y después nos vamos a arrojar, ¿no es cierto?, a lo que entiende Aristóteles por ética. Bueno, primero que todo, chicos, vamos a ver que ética, ¿no es cierto?, viene de la palabra griega ethos, que significa hábito o costumbre, ¿ya? Mientras que la palabra moral, ¿no es cierto?, viene de mores, que significa costumbre. ¿Cómo es esto? ¿Será que ética y moral entonces es exactamente lo mismo? Bueno, para los griegos, en ese entonces era lo mismo, solamente que ética era la palabra, ¿no es cierto?, de los griegos justamente, y la palabra moral se va a desarrollar más bien en la cultura romana. Por lo tanto, etimológicamente la palabra ética, ¿no es cierto?, es griega, y la palabra moral etimológicamente es latina, viene de la cultura romana, de la palabra mores. Por lo tanto, la moral, ¿no es cierto?, para los griegos era lo mismo que la moral que era, ¿no es cierto?, para los romanos. O sea, para ellos ética y moral era lo mismo, solamente que son conceptos de distintas culturas, pero era lo mismo. Al final llegaban en lo mismo los griegos y los romanos. Pareciera, bueno, siempre se dice, ¿no es cierto?, que los romanos le copian todo a los griegos, y a lo mejor, claro, pudieron haber copiado este término, ¿no es cierto?, de ética con, o lo pudieron haber representado, ¿no es cierto?, con esta palabra que es mores, que es moral, ¿ya? Sin embargo, chicos, si nosotros nos vamos a las definiciones, vamos a ver que la Real Academia Española tiene las siguientes acepciones para moral y para ética. En su primera acepción, la moral, según la Real Academia Española, es perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. En cambio, la ética, en su cuarta acepción, escogí la cuarta acepción para que pudiéramos ver, digamos, la diferencia un poco, conjunto de normas que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Por lo tanto, podemos ver que la moral, ¿no es cierto?, es lo relativo, ¿no es cierto?, a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar, si es bien o es mal, ¿no es cierto?, en función de una actividad individual, y la ética, ¿no es cierto?, es la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, pero regido, ¿no es cierto?, por unas normas, ¿ya? Ya podemos ver que estos conceptos de alguna manera tienen una relación, ¿no es cierto? Tienen una relación.
Pero con el tiempo, chiquillos, va a ir cambiando este concepto de moral y ética, porque como les dije, el concepto de moral y ética para los griegos y para los romanos era lo mismo. Sin embargo, este empieza a sufrir, digamos, un cambio, ¿no es cierto?, significativo, porque la moral ya empieza a ser, ¿no es cierto?, ya no es lo mismo que la ética, sino que la moral se empieza a destacar porque son la moral como principio, ¿no es cierto?, principios de las normas de conducta. Eso ya empieza a ser la moral, los principios, ¿no es cierto?, que rigen la conducta dentro de una sociedad. Sin embargo, la ética ya es algo que va a ir más allá de la moral. La ética, en cierto sentido, podríamos decir que es una reflexión de la moral, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la moral que nos da las costumbres, ¿no es cierto?, nos da los valores, nos da los principios, pero tenemos la ética, por otro lado, que es la dimensión reflexiva, ¿ya? Y en este sentido, la ética resulta ser una disciplina teórica que pone a la moral en constante cambio, ¿ya? Pone a la moral en constante cambio. Por lo tanto, en un resumen, ¿no es cierto?, la moral, ¿no es cierto?, es un conjunto de normas y valores establecidos por una sociedad, y la ética resulta ser el estudio de estas normas y valores, ¿ya? Esa es la diferencia contemporánea entre moral y ética, chiquillos. Es lo que entendemos hoy por moral y ética, ¿ya? Sin embargo, lo que entiende aquí el señor Aristóteles es que la ética, ¿no es cierto?, es lo mismo que la moral, ¿ya? Acuérdense que los griegos, ¿no es cierto?, no distinguían entre ética y moral, decían que era exactamente lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, chicos, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, ahora que ya sabemos la diferencia de moral y ética contemporáneamente y sabemos lo que significaba para Aristóteles, entonces podemos seguir, ¿no es cierto?, con el segundo libro, que es La naturaleza de la virtud ética. Capítulo 1. La virtud y el hábito. Habíamos dicho en el libro anterior que la ética, ¿no es cierto?, tenía que ver con la generosidad, con la moderación, y la dianoética tenía que ver con la sabiduría e inteligencia. Para alcanzar las virtudes éticas son necesarias la costumbre, ¿no es cierto?, el ethos, que también, ¿no es cierto?, acuérdense que es la moral, y el hábito, mientras que para alcanzar las virtudes dianoéticas se necesita la inteligencia o el pensamiento. Por lo tanto, lo dianoético tiene más relación, ¿no es cierto?, con eso que es intelectual, ¿ya? Las virtudes éticas no se desarrollan en nosotros por naturaleza, ¿ya? Tienen que ser aprendidas. En efecto, estas solas pueden ser alcanzadas por medio del hábito. O sea, la generosidad, la moderación son cosas que solamente se alcanzan con el hábito. La naturaleza no puede cambiar el hábito, no puede cambiarse por el hábito. Por ejemplo, no podemos hacer que una piedra se acostumbre a moverse hacia arriba por más que la lancemos, ya que su naturaleza es dirigirse, ¿no es cierto?, hacia abajo. Esa es su naturaleza. No podemos cambiar esa naturaleza, dice Aristóteles. Toda virtud ética coincide con el hábito o la costumbre de una determinada acción. Por ejemplo, ser moderado solo se podrá lograr practicando la moderación. Ser justo solamente, ¿no es cierto?, practicando la justicia. O ser músico practicando la música. Y así, ¿no es cierto?, con las demás artes. Aristóteles, con todo, destaca por entre muchas cosas la moderación. Queda establecido como una primera premisa que la virtud se lleva a cabo por medio de la acción. Of course, ¿no es cierto? La virtud se tiene que llevar por medio de la acción. Ahora, dicho ejercicio de la virtud debe ser cuidado, ¿no es cierto?, de las carencias y excesos que éstas presenten. Por ejemplo, quien tiene miedo se vuelve cobarde, y quien no teme absolutamente a nada se vuelve temerario. Temerario es una persona que no mide los riesgos, lo contrario al cobarde. Pero quien se enfrenta a peligros de manera inteligente es valiente. Por lo tanto, chiquillos, entre la cobardía y la temeridad
tenemos la valentía, que es el justo medio, que es la moderación. Y eso se tiene que buscar. Siempre se tiene que buscar, ¿no es cierto?, lo que es la valentía. ¿Ya? Por lo tanto, esa sería una virtud ética, ¿no es cierto?, la valentía. Pensemos ahora cómo es posible alcanzar este término medio que se encuentra en algunas acciones. Si nos abstenemos de los placeres y esto mismo nos da placer, la abstinencia por ejemplo, entonces podremos decir que somos personas moderadas. Por otra parte, quien se entristece por dicha abstinencia es una persona intemperante, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las personas que se enfrentan al peligro y se deleitan con eso. A eso llamaremos valientes. Por el contrario, quien teme a los peligros será el cobarde. La virtud moral está directamente relacionada con los placeres y los valores. Hacemos lo malo a causa del placer y nos abstenemos de ellos por causa del dolor que pueden tener posteriormente. En este punto, chiquillos, hay convergencia con Platón en que a los niños hay que hacerlos gozar del placer cuando sea indicado y hacerlos entristecer cuando sea indicado. Platón tenía una muy mala idea, hoy, que era darle, ¿no es cierto?, darle de beber vino a los niños cuando son pequeños, ya que esto, digamos, les acostumbraría, ¿no es cierto?, el sabor, ¿no es cierto?, la boca se acostumbraría a ese sabor, ¿no es cierto?, que repele de alguna manera a los niños en un comienzo, ¿ya? Pero Platón decía que de esta manera, ¿no es cierto?, se puede dar el hábito de que el niño pueda tener más, digamos, más gusto por las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Por lo tanto, ahí concuerdan, ¿no es cierto?, que Aristóteles y Platón, que a los niños hay que hacerlos gozar del placer, ¿no es cierto?, y entristecerlos cuando sea indicado. La virtud nos ayuda a escoger de manera correcta lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y cuándo se debe hacer. Para que quede más claro este punto, establezcamos lo que Aristóteles considera como preferencias y desprecios. Lo preferible, ¿no es cierto?, es aquello que es bello, agradable y conveniente, mientras que lo despreciable, chicos, es la vergüenza, lo perjudicial y lo penoso. El hombre bueno y virtuoso siempre acertará con lo preferible y el hombre malo, ¿no es cierto?, con lo despreciable, ¿ya? No basta realizar acciones justas en todo caso o moderadas para alcanzar la virtud. También es necesario que quien realice las acciones sepa en base a qué la está haciendo. Es decir, que esté consciente de que hace una acción justa o moderada. No es una cuestión de hacer cosas justas y no tener conciencia de ello, ¿ya? Se podría objetar que quien practica la gramática y la música se le consideraría gramático, y músico, pero no es el caso. Para que este tipo de arte sea alcanzada, solo basta el conocimiento de aquellas y no necesariamente estar consciente de que se ejecutan, ¿ya? Por lo tanto, no basta tener conocimiento de lo justo y lo moderado, sino que es necesario practicarlo tal y como lo hacen los hombres justos y moderados. De otra manera, no lo serán. La virtud como disposición. En esta sección veremos en concreto qué es la virtud, considerando los tres géneros del alma. ¿Cuáles son estos tres géneros del alma? La pasión, ¿no es cierto? Es aquello que todo aquello que provoque dolor o júbilo, como la ira, el amor, el odio, el deseo, los celos, la compasión, todo aquello que se considere como dolor o como júbilo. El género del alma tiene facultades, ¿no es cierto? La capacidad de las virtudes por las cuales somos afectados por las pasiones, por ejemplo, la capacidad de enojarse, de entristecerse, eso es una facultad del alma, esa capacidad que tiene para enojarse, entristecerse, estar feliz, y el hábito, ¿no es cierto?, que se entiende como el buen o mal comportamiento de las acciones con respecto a los placeres. Por ejemplo, excederse con los deseos, que es un mal comportamiento, y moderarse con la ira, que es un buen comportamiento. Las virtudes no pueden establecerse como pasiones, pues estas son cosas involuntarias que nos pasan y que no tenemos control sobre ellas. La virtud por sobre todo es algo voluntario, que se hace.
No nos llamamos virtuosos por tener compasión o por estar enojados, sino cuando hacemos cual y tal acción. No es la virtud algo que se relacione con un estado, sino que con una acción. Por lo tanto, Aristóteles nos dice que la virtud hay que verla como una acción. Y además, chicos, es un término medio. Es un término medio. La virtud es un término medio entre dos excesos, ¿ya? Y aquí Aristóteles da un ejemplo de virtudes, ¿ya? Una virtud podría ser, ¿no es cierto?, la valentía, la moderación, la generosidad, la magnanimidad, la apacibilidad, la veracidad, la gracia, la amabilidad, la indignación, ¿ya? Estos son justos medios. Ya habíamos visto el caso de la valentía. La valentía es el justo medio entre la temeridad y la cobardía. El justo medio de la veracidad, la veracidad, ¿no es cierto? Y el exceso de, por ejemplo, a ver, pongámoslo así. Tenemos un concepto que es la verdad. El justo medio de la verdad es la veracidad. El exceso, por una parte, es el disímulo de la, ¿no es cierto?, de la verdad, y el otro exceso es la fanfarronería, ¿no es cierto? Por lo tanto, el justo medio es la veracidad. El justo medio, por ejemplo, también puede ser la apacibilidad, ¿no es cierto? Y el extremo de la apacibilidad es el ser iracundo, ¿no es cierto? Es la irascibilidad, es decir, enojarse en exceso, ¿no es cierto? Es el exceso, enojarse. En cambio, el ser apacible es el justo medio. Y el otro exceso, porque siempre cuando hablamos de justo medio, chiquillos, quiere decir que tenemos dos excesos. Una falta increíble, ¿no es cierto?, de aquel justo medio, y ¿no es cierto?, valga la redundancia, un exceso, una acumulación de ese concepto. Por lo tanto, el justo medio es la apacibilidad. El defecto es la incapacidad de la ira, alguien que no se enoja, ¿no es cierto? Y el otro exceso es alguien que justamente se enoja tremendamente. Y el justo medio entre ellos es la apacibilidad, ¿ya? Hay otro justo medio, por ejemplo, que es la amabilidad, ¿no es cierto? El concepto en realidad es sagrado. El justo medio del agrado es la amabilidad. Y en la amabilidad tenemos dos excesos: la adulación, por supuesto, y el defecto, ¿no es cierto?, de exceso, ¿no es cierto?, es el ser desagradable, ¿ya? Por lo tanto, siempre la virtud, ¿no es cierto?, va a estar en ese justo medio. Esa es una virtud ética, ¿ya? Y esa virtud ética, ¿no es cierto?, se logra con la práctica, porque como habíamos dicho, la virtud ética no se logra por naturaleza. No se logra, alguien no es valiente naturalmente, sino que es a través del esfuerzo, ¿no es cierto?, y de la moderación. Sin embargo, chiquillos, hay conceptos que no tienen término medio, ¿ya? Y eso es muy importante entenderlo. Hay conceptos que no tienen término medio, y eso es muy interesante, chiquillos. ¿No les parece interesante que no hayan conceptos que tengan término medio? Porque es increíble que alguna gente, bueno, como les digo, las frases populares, ¿no es cierto?, las cuales no me gustan, que no estoy en contra de ellas, pero sirven para explicar algunas cosas de manera más simple. Cuando, por ejemplo, la gente dice la vida no es blanco y negro, sino que la vida tiene matices. Y en efecto, en muchos ejemplos puede ser así. Ya vimos el término medio, ¿no es cierto? O sea que hay cosas que no solamente se rigen por una dicotomía dura, sino que también pueden tener, ¿no es cierto?, más de algún matiz. Pero hay cosas que no tienen matices, chiquillos. ¿Cuál será? Bueno, les puedo decir un concepto: la igualdad y la desigualdad. ¿Cuál es el término medio? Yo diría que el término medio, ¿no es cierto?, lo equitativo, es la igualdad. Y el exceso sería la desigualdad. Pero no hay otro exceso, si se dan cuenta. O sea, o las cosas tienen igualdad, ¿no es cierto?, o tienen desigualdad. Pero no puede haber un término medio entre los dos, ¿se dan cuenta? O sea, las cosas o son iguales o son desiguales.
No hay un término medio. No hay un término medio. Y eso es muy interesante. Otro concepto puede ser la justicia, chiquillos. Hay justicia o hay injusticia, pero no hay un término medio. No hay un término medio. Por lo tanto, hay algunos conceptos, chicos, en los que no vamos a encontrar el término medio. ¿Ya? Por lo tanto, es súper interesante y Aristóteles hace ver esto, hace ver que no hay un término medio. Pero obviamente siempre uno tiene que estar por un lado, ¿no es cierto? Y si vamos a decir que la justicia y la injusticia no tienen término medio, entonces uno como alguien, ¿no es cierto?, que se inclina por las virtudes éticas, entonces tendría que escoger, ¿no es cierto?, la justicia, por sobre todo. Bueno, los términos medios, chicos, regresando a los términos medios, no es fácil, alcanzar los términos medios. Es muy fácil acercarse a los extremos. A eso sí, cometer excesos es mucho más fácil que cometer, ¿no es cierto?, el término medio. El término medio, ¿no es cierto?, como no se da por naturaleza, los excesos sí pueden darse por naturaleza, ¿eh? Yo creo que ahí sí Aristóteles tendría que decir eso. Pero lo que no se da por naturaleza, que son el término medio, es difícil de alcanzar porque necesita, ¿no es cierto?, es un camino a veces largo, es un camino de práctica, es un camino del cual tenemos que servirnos de alguna manera, ¿ya? Por lo tanto, Aristóteles lo que quiere decir con esto y lo que trata de incitar a todos, ¿no es cierto?, es que se lleven el término medio, que usted en su vida, ¿no es cierto?, se conduzca por el término medio, ¿ya? Y no por el exceso, que puede ser una cosa, ¿no es cierto?, bastante obvia, ¿no es cierto?, bastante obvia, pero algunos no saben, digamos, o sea, lo saben, digamos, de manera intuitiva, pero no lo saben de manera, digamos, explicativa, ¿no es cierto? Y aquí es donde Aristóteles hace su aporte, porque Aristóteles explica por qué el término medio, ¿no es cierto?, es algo que debe, ¿no es cierto?, llevarse a cabo. Así que muy bien por Aristóteles, ¿no es cierto? Pero también es interesante esto de que no puede haber, ¿no es cierto?, un término medio para algunos conceptos. Obviamente, en el término, por ejemplo, de igualdad y desigualdad, ¿no es cierto?, la igualdad es preferible a la desigualdad y la justicia es preferible a la injusticia. Si bien no hay un tercer término para la igualdad y la desigualdad, la justicia y la injusticia, Aristóteles, ¿no es cierto?, dice que la justicia, ¿no es cierto?, tendría que ser ese término medio, esa moderación, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno tiene que ir a la justicia, uno tiene que ir, ¿no es cierto?, a la igualdad para que se concrete el término medio, ¿ya? Pero no podemos tratar la justicia y la injusticia con tres términos, como si lo hacíamos con la valentía. ¿Se acuerdan? La valentía, temeridad y cobardía. En cambio, la justicia solamente tiene la injusticia y la igualdad solamente tiene la desigualdad. Pero la justicia es el término medio y la igualdad sería el término medio, ¿no es cierto?, el justo medio, ¿ok? Bueno, chicos, y eso sería todo. Muchas gracias por visitarnos en nuestro blog y muchas gracias por escuchar estos podcasts, ¿no es cierto?, que llevan, ¿no es cierto?, la filosofía a un ámbito más auditivo que el blog, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho más el blog. No, me gustan los dos por igual, ¿ya? Así que suscríbanse, comenten y den un like al video si les gustó. Muchas gracias, que estén muy bien.